Muy buenas noches con todos. A nombre de la Universidad Privada del Norte, de la Organización de Ayuda Social Progresemos Juntos y en representación de mi grupo de trabajo conformado por mi compañera Fátima Aguirre y mi persona, Manuel Ríos, les vengo a presentar un resumen del proyecto denominado Ayuda Técnica para la Marcha en Adultos Mayores con Discapacidad Motriz. Ahora presentaremos el contenido de la presentación. En primer lugar, veremos los objetivos del proyecto, ya sea principales y secundarias, los cuales nos sirvieron como guía para poder llegar a la definición y conclusión de nuestro proyecto. Veremos también un marco teórico, en el que se detallan desde conceptos sencillos como la discapacidad motriz y cuáles son sus afecciones, así como otros conceptos derivados del mismo, hasta estadísticas reales y actualizadas acerca de las consecuencias y demás factores que rodean a la discapacidad en Lima Metropolitana con respecto a adultos mayores. Siguiendo con la presentación, tendremos la definición, la detección y la correcta deducción de una problemática. Empezando con una presentación de las preguntas que se utilizaron para la realización de una entrevista a un público específico. Tendremos los resultados de la entrevista a manera de gráficas, una serie de relación de conceptos resultantes de las mismas respuestas de nuestros usuarios y finalmente detallaremos a manera de resumen una problemática detectada y una necesidad vista desde el punto de vista obviamente de nuestro público. Y finalizando la presentación, presentaremos nuestra fase de ideación y diseño, en el que mostraremos, en primer lugar, referentes de productos en el mercado que nos ayudaron como inspiración y fuente para la realización de nuestra propuesta. Mostraremos desde bocetos e ideas explorando diferentes formas hasta llegar a una propuesta de diseño final, en el que detallaremos cada una de sus características, así como factores ergonómicos y materiales elegidos. El objetivo principal de nuestra presentación es dar a conocer una propuesta de ayuda técnica, o también llamada ayuda para adultos mayores, funcional y viable, que sea posible de estructurar, de construir y de llevar a la realidad, así como de que ésta pueda funcionar correctamente y pueda ser útil a nuestros fines. Como otros objetivos también podemos mencionar el dar a conocer la problemática que están pasando nuestro público objetivo, el cual vendría a ser los problemas relacionados con la discapacidad motriz a tan avanzada edad. Comenzando con el contenido, debemos definir qué es la discapacidad motriz. Esta la tenemos como una alteración de la capacidad de movimiento que afecta a las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración de cualquiera de nuestras funciones como seres humanos. El envejecimiento de nuestro cuerpo, así como de nuestro cerebro, implica el desgaste en el sistema músculo-esquelético, así como cardiovascular, y también representa desregulaciones neuroendocrinas, así como funciones inmunes que se van presentando a lo largo de nuestras vidas. Siguiendo con estadísticas más certeras y más actualizadas, tenemos las causas de la discapacidad motriz, ya sea parcial o total, detectadas por entrevistados de avanzada edad en el área de Lima Metropolitana en el año 2021. La principal causa, o la mayormente detectada entre los entrevistados, fueron que la discapacidad motriz se debe a enfermedades prescritas. Siguiendo con nuestro porcentaje, se define como el 24% a accidentes, los cuales engloban situaciones de violencia, meros accidentes por causa de terceros o también llamadas negligencias médicas. Tenemos con un 16% los efectos congénitos, con un 16% de igual manera
el propio desgaste de nuestro cuerpo a nuestra avanzada edad. Y un 17% no sabe, no opina, correspondientes a que las causas de que pueden generar la discapacidad motriz en tales entrevistados no se es sabida con certeza. Asimismo, tenemos más datos interesantes con respecto a la discapacidad motriz en nuestro país. En el Perú, como se sabe, existen aproximadamente 4.2 millones de personas de 60 años o más, representando el 12.7% de nuestra población total al año 2020. Y de esta población, una de cada tres presenta algún tipo de discapacidad motriz. Del total de la población que padece alguna discapacidad, el 45.1 son adultos mayores. El 38% de los adultos mayores con discapacidad dependen de alguna persona para realizar sus actividades de vida diaria. Este concepto se relaciona con la dependencia. El 82.6% de la población adulta mayor femenina presenta algún tipo de problema de salud crónica, como puede ser la artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, entre otras. Y por otro lado, en la población masculina, el 69.9% padecen de estos mismos problemas. Con respecto a las condiciones socioeconómicas, en la población con condiciones socioeconómicas bajas, la discapacidad es el doble de frecuente que en la población con condiciones socioeconómicas medianas o altas. Asimismo, una encuesta realizada a los inicios del año 2021 develan el tipo más común de discapacidad que aparecen en los mayores peruanos. El 33% de ellas padece de discapacidad de tipo motora, siendo este el eje de nuestro proyecto. El 17% presenta de tipo auditivo. El de tipo visual presenta un 11.4%. El 6.2% representa el del tipo cognitivo. Y un 32.2% representa a la población con dos o más tipos de discapacidad, ya sea las presentadas anteriormente o de un origen desconocido. Además, se detalló el grado de afección de los encuestados en distintos aspectos. Esta fue una encuesta nacional especializada sobre la discapacidad en el año 2021. Entre ellas, tenemos que la mayor dificultad que tienen los peruanos con discapacidad es con respecto a la, a la relación con otros, seguidas por el del tipo auditivo, cognitivo, en un mayor grado con enfermedades crónicas, siguiendo la visual, motora y del habla. Con respecto a la dependencia, el 38% de los adultos mayores con discapacidad dependen de alguna persona para realizar sus actividades de la vida diaria, y las actividades más frecuentes para las cuales dependen algunas personas son las siguientes. En un 12%, hacer compras, preparar alimentos 12.1, salir de la casa 11.9, realizar labores de limpieza 21.9, aplicación de medicamentos 8.2, leer o escribir 7.7, cuidados de la higiene 11.9, labores de vestimenta 6.3% y habilidades de comunicación en un 4.1%. Por otra parte, en el Informe Mundial de la Discapacidad, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o también llamada OCDE, encontró que la principal enfermedad asociada a la discapacidad en mayores de 65 años peruanos fue, en un 30% tenemos al reumatismo, en un 23% tenemos a la cardiopatía y en un 47% se engloban otros tipos de afecciones menores, como pueden ser la hipertensión, la diabetes o enfermedades cerebrovasculares.
Por otra parte, mostramos también características sociodemográficas de los adultos mayores con discapacidad, como por ejemplo el 54% de estas son mujeres, siendo los hombres 45.3%. En su mayoría, los adultos mayores con discapacidad motriz rondan de entre los 70 a los 79 años, representando estas un 39.4%. De estas, el 52% representan a los casados o convivientes. Asimismo, de esta misma población, su nivel educativo, con 46%, solo es el de la educación primaria. Su tipo de residencia, con un 80.9%, es del urbano. La región cultural a la que pertenecen es la costa, mayoritariamente, con un 65.2%. Y teniendo un 65.9% son los que están asegurados, siendo los que no un 34.1%. Asimismo, se derivan los tipos de seguros, como por ejemplo el de salud con un 35.6% de esta población, el SIS con un 27% y algún otro tipo de aseguramiento con un 3.2%. Siguiendo con la fase de definición, vamos a presentar las entrevistas realizadas hacia nuestro público objetivo. Estas entrevistas nos ayudarán en la detección de problemas y opiniones en nuestro público objetivo. Como se muestra del lado derecho del gráfico, tenemos a nuestras 3 participantes durante la realización del proyecto. La primera es la señora Elena Cabello Portal, de 91 años, diagnosticada con osteofitos en la columna. Para su entrevista se presentó como mediadora su cuidadora, la señora Sofía Aguilar Cabello. En segundo lugar tenemos a la señora Esther Aguilar Cabello, de 65 años y diagnosticada con osteonecrosis en la cadera. Y en tercer lugar tenemos a la señora Victoria Aguilar Cabello, de 71 años, diagnosticada con escoliosis y osteoporosis en la cadera. Las preguntas realizadas a estas 3 señoras fueron las siguientes. ¿Cómo fue su rutina? ¿Qué partes de su cuerpo tienen afectada? ¿Qué actividades cotidianas se le dificultan o son imposibles de llevar a cabo actualmente? ¿Qué actividades han dejado de realizar por completo? ¿Depende de alguna persona para realizar algún tipo de actividad? ¿Cómo se siente que le afecta que no pueda desarrollar ciertas actividades por su cuenta? ¿Ha utilizado o está utilizando actualmente algún tipo de ayuda técnica para realizar una o más actividades, como por ejemplo bastón, silla de ruedas o alguna otra? Y si es así, ¿cómo se ha sentido con ella? ¿Tuvo o tiene alguna complicación durante su uso? ¿En qué aspecto mejoraría su ayuda técnica? Los resultados de las entrevistas se resumen en los siguientes gráficos. En primer lugar, tenemos una escala de dificultad en las actividades, siendo con un 1% la de caminar, recorrer largas distancias, el máximo con un 3%, el correr, así como el de subir escaleras, también con un 3%, el de vestirse con un 1% y el de levantarse también un 3%. En segundo lugar, tenemos una escala de frecuencia de uso del apoyo técnico o ayuda técnica. El 3% o de grado 3 utilizan bastón, de grado 1 andador, de grado 2 sillas de ruedas, de grado 1 nuevamente muletas y finalmente de grado 1 las agarraderas o llamadas barandas para escaleras. Luego tenemos una escala de factores psicológicos, en las que se detallan la dependencia a terceros en un nivel 1 y unas secuelas emocionales de nivel 2.
También podemos mencionar las consecuencias producidas por el uso de ayudas técnicas, como por ejemplo son los tropiezos originados con el uso del bastón con patas, los hongos en las axilas y otras partes del cuerpo originadas por el uso de las muletas, y tendinitis en las manos originadas por el uso de silla de ruedas. De estos resultados podemos concluir que la mayor dificultad o discapacidad motriz que sufren nuestras entrevistadas es con respecto a la movilidad y al mantenerse en un estado de movimiento. Llegando un poco a la relación de conceptos en el que sustraemos cada uno de los resultados de nuestras entrevistas, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, la relación de conceptos se define como un ejercicio para relacionar conceptos y así detectar problemáticas y generar posibles soluciones para nuestros entrevistados. Tenemos, por ejemplo, el uso del bastón, prótesis de fémur, poco confort en el uso de bastones. Otro concepto generado es la osteoporosis, así como las complicaciones por el uso de muletas y las tendinitis por el uso de una silla de ruedas. Por otro lado, tenemos el aislamiento socioemocional, el malestar por reducción de actividades, depresión, reducción de ejercicio, abandono de hobbies o actividades regulares, distanciamiento social, apoyos en barandas y poco espacio para la circulación dentro de casa. Teniendo en cuenta los factores y resultados mencionados anteriormente, podemos concluir y llegar a una problemática final, la cual es que las ayudas técnicas utilizadas por nuestros usuarios no les brindan ni comodidad, ni seguridad, ni un mayor grado de autonomía deseado. Y si los hubiera, estos son bastante caros y no están al alcance de ellos. En base a esta problemática tenemos la siguiente necesidad: crear una asistencia que brinde una mayor movilidad, sin dolores generados o efectos adversos. Siguiendo con la fase final de ideación y diseño, tenemos en primer lugar los referentes en el mercado, aquellos productos en el que nos inspiramos y que tomamos como referentes para el desarrollo de nuestra propuesta. En primer lugar tenemos de la marca Camina el bastón confort ergonómico. Sus características principales son que tiene una altura regulable de 18 niveles, una empuñadura con inclinación de 100 grados para una mayor ergonomía de la mano, una cinta de nylon para sujeción y mayor seguridad de la muñeca, y una contera, lo que se define como la base o conexión en el suelo, adaptativa y a todo terreno. Entre sus materiales se encuentra una estructura de aluminio anodizado, una cinta de nylon y una empuñadura de goma, con un precio de $40. De esta tomamos como referencia el grado de ergonomía que puede tener un bastón. En segundo lugar, de la marca FDI France, tenemos las muletas Access Comfort, cuyas características son una altura regulable de 14 niveles, una contera de goma flexible y una empuñadura ergonómica y regulable. Entre sus materiales se encuentra una estructura de aluminio, goma espuma y plástico PCB, y tiene un precio de $30. De esta tomamos como referencia la forma para nuestras empuñaduras regulables y con una mayor comodidad. Finalmente, de la marca Ortopedia Mimas, tenemos el andador de freno por presión, cuya característica principal es el frenado por presión de manija, lo que se define en que en el momento en el que su usuario pierda el equilibrio y fuera a caer, apoyando su peso en las manijas de este andadero, sencillamente va a frenar, impidiendo un mayor daño o simplemente impidiendo una caída. Tenemos también un asiento plegable y respaldar acolchado, manijas regulables de 3 niveles,
plegable y con cesta portaobjetos además. Tenemos entre sus materiales una estructura de aluminio, goma espuma y plástico PSB para ciertas áreas, con un precio de $115. De estas tres características, de estos tres productos, podemos destacar el tipo de frenado por presión de las manijas del andador, el diseño y características ergonómicas de las muletas Access Comfort, así como la función y ángulo de inclinación del bastón confort económico. Presentamos también los bocetos ideas en los que exploramos distintas formas que se derivarían más adelante en nuestro proyecto final. Como propuesta de diseño tenemos un bastón, una ayuda técnica para la marcha, diseñada para adultos mayores y personas con dificultad de movilidad y de bajos recursos que lo necesitan. Este debe ser ergonómico, regulable con una altura de 11 niveles. Y en base a nuestro producto en específico van a tener 3 ruedas y un interruptor en el mango que va a conectar con unos frenos de presión y un eje rotatorio entre las ruedas y un tubo para mayor comodidad. Como se ve en la siguiente presentación, tenemos el producto terminado, el bastón, que va a servir como una mejor opción de ayuda técnica para los discapacitados. Entre sus factores ergonómicos tenemos que tiene una buena relación de tamaño entre, por ejemplo, una persona de 1,75 m con el bastón de 1,20 m de altura. Tenemos también una buena longitud del mango, siendo esta de casi 13 centímetros, bastante cómoda para cualquier tipo de mano. Finalizando esta sección, tenemos los materiales elegidos. Estos van a ser como estructura principal aluminio ultra delgado, ya que este presenta una mayor relación entre ligereza, duración y, por supuesto, economía. Como apoyo del brazo y mango tenemos plástico ABS reciclado y utilizado mediante impresión 3D y goma espuma como recubierto. Otros componentes necesarios para la realización de este producto fueron los tornillos y ejes de acero, ruedas de nylon y un muelle resorte también de acero.